Muy bien, entonces vamos a dar otro paso en esta serie que hemos titulado Lectura con Entendimiento, porque podemos leer la Biblia, pero no necesariamente entenderla. Pero para entenderla, sí es necesario leerla. Bien, dicho de otra manera, leerla no nos asegura entenderla, pero es imposible entenderla si no la leemos. Y en el capítulo 1 veíamos que se separa básicamente en dos partes. La genealogía de Jesús, su ascendencia desde Abraham hasta José, 42 generaciones. Para el tiempo antiguo, la genealogía era muy, muy importante. Saber quién era el papá, quién era el abuelo, porque era como lo que hoy es el registro civil. Antes no habían computadores, no habían tecnología, entonces era muy importante conocer la genealogía de uno. Y la segunda parte del capítulo 1 de Mateo nos habla del nacimiento de Jesús. Y básicamente vimos pasajes claves, pasajes de trascendencia, como por ejemplo, versículo 21. ¿Por qué Jesús se llama Jesús? Y ahí el ángel da un motivo de por qué Jesús se tiene que llamar Jesús, y es porque va a salvar a su pueblo, pero no de cualquier cosa, no lo va a salvar de deuda económica, ni lo va a salvar de problemas de salud, lo va a salvar del pecado. Entonces ahí vemos dos cosas intrínsecas. Primero, un pueblo que pertenece a Jesús, y segundo, la necesidad de pertenecer a ese pueblo, porque si no, no vamos a ser salvos, no tenemos certeza. También vimos el significado de Emanuel, que es Dios con nosotros, y Jesús, dice la palabra, es aquel Emanuel prometido. No que se llame Emanuel, sino que Él es en esencia Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Esa es segunda vez que se dice en este pasaje que Jesús es Dios. La primera fue en el versículo 21, cuando se nos dice que va a salvarnos de nuestros pecados. Jesús nos puede salvar de nuestros pecados, entonces Jesús es Dios, porque solamente Dios puede salvarnos de nuestros pecados. Hola Keila, bienvenida. Hola hermano, es que tenía el teléfono descargado y no me di de cuenta que ya eran las 9. Pero lo importante es que se conectó, llegó. Estamos haciendo un resumen, Corrí. estamos haciendo un resumen así súper a grandes rasgos, recordando que el capítulo 1 nos expresa de dos maneras que Jesús es Dios. Primero, porque solamente Dios puede salvarnos del pecado, librarnos del pecado. Y en el versículo 21 leíamos recién, ¿qué cosa? Que Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, necesariamente Jesús tiene que ser Dios para podernos salvar del pecado. Y también veíamos, versículo 23, que en esencia Jesús es Dios entre nosotros. No que se llame Emanuel, sino que Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. Ya. Y también vimos algo interesante, el último versículo declara algo que se contrapone con lo que es la tradición, de que, por ejemplo, María, madre de Jesús, fue virgen, siempre virgen. Y aquí en el versículo Ujú. 25, si uno compara versiones, se da cuenta de que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo siendo virgen. María permaneció virgen hasta que tuvo a Jesús, pero después de que tuvo a Jesús, ella, como esposa, vivió una vida marital. Y más adelante en los evangelios encontramos que tuvo 4 hijos más y al menos 2 hijas, que es lo normal de un matrimonio, tener hijos. Claro. Y eso está, versículo 25, cuando dice, no la conoció hasta que.
En ese sentido, en este contexto, conocer significa no que no sabía quién era, Que no estuvo con ella, ¿no? exactamente, Claro. que se juntaron como una sola carne y tuvieron su primer hijo de ellos, porque Jesús fue el primer hijo de María, pero no de José. José viene a ser el padre adoptivo de Jesús, y en ese sentido hay una conexión desde Abraham hasta Jesús, ¿no es cierto? Porque Jesús no es hijo de José, Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios también. Y ahora le vamos a dar un vistazo al capítulo 2. Vamos a ver con qué nos sorprende el capítulo 2. Y el capítulo 2 comienza con, aquí por lo menos el título Reina Valera dice, la visita de los magos. Y se ha levantado mucho acerca de estos magos. Para Navidad, ¿no es cierto? Se habla de los Reyes Magos. Bien, Sí. la palabra magos, en el contexto bíblico, aquí en Mateo capítulo 2, correctamente traducida, son dos palabras correctamente traducidas. Una de ellas es sabios, una palabra es sabios y la otra es astrólogos. Las personas normalmente que estudiaban los astros, las estrellas, el movimiento de las estrellas, eran personas sabias, personas Mm. preparadas, inteligentes, hasta el día de hoy. Uno puede tener un telescopio, se pone a mirar y no entiende nada, ve un punto nomás, pero las personas que se Mm. dedican a eso son personas preparadas hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué dice aquí? Nos va a hablar de unos reyes magos, ¿no es cierto? De, de, de eso cuenta la tradición. Y dice que eran tres. ¿Y cómo se llamaban? Dicen, uno se llamaba Melchor, otro no me acuerdo cómo eran tres nombres, pero uno de ellos era Melchor y dos más. Baltasar, ¿no? Baltasar, bien, buena memoria. Y nos faltaría Gaspar. uno, ¿no? Melchor, Gaspar. Gaspar, perfecto. Incluso hay una película que una vez yo vi que se llamaba El Cuarto Rey Mago, no sé si han escuchado o han tenido oportunidad. Y se hace una parafernalia, se hace toda una teoría, pero en la imaginación humana. Aquí vamos a ver el relato Mm. bíblico. Y lo interesante de este pasaje es que solamente lo narra Mateo. Juan, Lucas, no hablan de estos, de los magos de Oriente, de los astrólogos, no habla. El único que habla de esto es Marco tampoco. El único que habla es Mateo. Entonces, lo que nos diga Mateo es lo único que tenemos de información. Y vamos Mm. a leer. ¿Y cómo leemos? Cuando hablamos de lectura con entendimiento, hay una metodología. Primero, tenemos que leer tan lento como sea necesario para entender. Cada uno de nosotros tiene su ritmo. Hay personas que leen más rápido y otras personas que leen más lento. Cada uno tenemos que saber nosotros la velocidad a la que leemos para ir reteniendo, para ir comprendiendo. Yo por lo menos soy bien lento, leo muy lentito, pero retengo yo creo que para siempre. Leo lentito. Primera metodología es leer lento. La segunda es ir visualizando. Cuando usted lea, tiene que ir visualizando en su mente lo que va pasando. Tiene que ir en su mente visualizando, proyectando eso que va leyendo. Por ejemplo, aquí estamos, vamos al versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén, y uno se imagina un niño naciendo en una ciudad antigua, las películas nos ayudan harto para visualizar eso, Belén de Judea, en los días del rey Herodes, entonces, aquí está un rey, que es una figura, ¿no es cierto?, muy familiar para nosotros, hasta el día de hoy hay reyes en distintas partes, reyes de España, por ejemplo, de otras partes también, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo primero, aquí tenemos el versículo 1. Otra metodología, cuando nosotros nos enfrentamos a una palabra que no es familiar o que tenemos duda de entenderla, tenemos que ir al diccionario o tenemos que comparar con otra versión de la Biblia o podemos ir a Google o lo importante es sacar esa duda.
Por ejemplo, ahí la palabra mago. Hoy día, ¿cómo entendemos la palabra mago? Muy distinta. Por ejemplo, conocemos la palabra mago como estas personas de un sombrero y del sombrero sacan conejos, ¿no es cierto? O cortan por la mitad y son ilusionistas. La palabra mago actual no tiene nada que ver con la palabra mago en los tiempos de Jesús. Entonces, una palabra mal entendida nos va a hacer entender mal el versículo. Y a veces un versículo mal entendido nos va a llevar a entender mal el capítulo completo. Leamos de nuevo el versículo 1 más fluido y visualizándolo lentamente. Si hay una palabra que no entendemos, vamos al diccionario. Y dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjense que es una idea que se va a ir vanando, se va a ir vanando. Primero, Jesús nace en Belén de Judea. Primera idea, Jesús no nace en cualquier parte. Estaba profetizado que tenía que nacer en Belén. Y no en cualquier Belén, porque quizá hay más de un lugar que se llama Belén. Tiene que ser Belén de Judea. Entonces, primera idea, Jesús nace en Belén de Judea. ¿Y en qué tiempo? En el tiempo en que Herodes era rey. ¿Y qué ocurrió? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que en este contexto entendemos eran unos sabios o astrólogos, unas personas muy cultas, preparadas. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Ven? Son tres ideas que van perfectamente armonizadas. Jesús nace en Belén de Judea, en un tiempo específico, el tiempo del rey Herodes, y en ese tiempo vinieron del oriente a Jerusalén unos astrólogos, unos sabios. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos comprensión exacta, comprensión perfecta del versículo 1, recién, el 1. Y estos magos o astrólogos sabios, versículo 2, ¿qué decían? Decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos magos, estos astrólogos, estos sabios llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey de los judíos que ha nacido. ¿Y quién había nacido? Bueno, nos devolvemos al versículo 1, que dice, cuando Jesús nació en Belén. O sea, Jesús ya había nacido. Y así el versículo 2 se liga al versículo 1. Se va irvanando una idea con otra, una idea con otra. No son ideas distintas, sino que es una idea con otra, una. Igual que ir tejiendo, yo no sé tejer, pero veo cómo tejen. Si se le va un punto o le hace mal la cosa, tiene que desarmar todo porque va a ir quedando todo mal hecho. Ahí la hermana Tamara le ha pasado porque dijo, sí, 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 sí. Muy bien, versículo 2 entonces, llegan estos sabios o estos astrólogos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Fíjese. ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto encierra un misterio extraordinario que Mateo no explica. Mateo solamente lo declara, no lo explica. Y aquí nos podemos hacer un montón de preguntas que no tenemos respuesta. Por ejemplo, ¿qué concepto tenían ellos de rey? Porque venían a adorar. Ellos entendían a Jesús como un rey digno de adoración porque iba a ser un gran rey terrenal, o entendían la naturaleza de rey de su divinidad, Jesús en su calidad de hijo de Dios, Dios mismo, y venían a adorar al rey de la creación, al rey del universo. No, no sabemos. Ahí el contexto nos da pocas pistas. Y lo interesante es que dice que ellos se fijaron en algo, en una estrella, dice, su estrella hemos visto en el oriente. O sea, eran personas que observaban las estrellas y sacaban sus
conjeturas, sus interpretaciones. ¿Coincidencia o realmente le achuntaron, como decimos nosotros? La verdad, no hay cómo saberlo. Yo en su tiempo me puse a buscar información del Antiguo Testamento. ¿Qué profeta o qué libro del Antiguo Testamento hablaba de estos tres hombres? O por lo menos, ni siquiera dice que son tres, pero habla en plural. ¿Cómo dijo? Dice, vinieron a Jerusalén unos magos. Así termina el versículo 1. No sabemos si son tres. La tradición nos ha enseñado que son tres, pero aquí la Biblia nunca dijo que eran tres. Menos dijo los nombres. Eso es ciencia ficción. Totalmente ciencia ficción. Idea humana. ¿Qué más? Eh, Versículo 2. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nosotros desde el punto de vista teológico entendemos que adorar a algo que no es Dios se llama idolatría y es pecado. Estos magos, estos astrólogos, estos sabios, no sabemos hasta dónde tenían un concepto desarrollado de lo que es la teología. Era normal en el tiempo tener más de un Dios. ¿Cómo se llama eso? Nosotros somos monoteístas. Ellos eran politeístas. Así se llama, cuando tienen un Dios para esto, un Dios para esto otro, un Dios para esto. Nosotros entendemos que hay un Dios que es único y que está por sobre todo. Ellos entendían que no, que había un Dios de la guerra, un Dios de la, de la reproducción, o diosas, porque le da eh, feminidad o masculinidad a sus deidades inventadas. Bien. Entonces no sabemos hasta dónde ellos tenían un concepto desarrollado de teología, pero nosotros, los judíos por lo menos entendían, y nosotros los cristianos también, que si adoramos a algo que no es Dios, es idolatría y eso es pecado. ¿Entenderían estos sabios que este niño que había nacido, que era rey, también era Dios y por eso venían a adorarlo? Ahí, como les digo, hay hartas preguntas sin responder. ¿Por qué? Porque el propósito del capítulo 2 no es responderlas. Cuando usted le hace una pregunta al pasaje, que puede ser el pasaje, la mitad del capítulo o el capítulo entero, eso lo vamos a ver más adelante, pero un pasaje se define como una idea completa, ¿ya? Un pasaje se define como una idea completa y hay que ver dónde empieza la idea y dónde termina la idea. Por ejemplo, cuando en el capítulo 1 habla de la genealogía es desde el versículo 1 hasta, les digo al tiro, el versículo 17. Esta es la genealogía, se define como pasaje. Empieza una idea y termina idea. ¿Qué idea? La idea de la genealogía. Después hablan del nacimiento, que es del versículo 18 hasta el 25. Empieza en el 18 y termina en el 25. Eso habla del nacimiento. Ese otro pasaje. Ahora está hablando de Jesús ya nació y está hablando de personas que lo vienen a ver, que no tenemos ningún antecedente en el Antiguo Testamento de estos personajes, ni de cuántos son, ni nada de eso. Muchas preguntas que podemos hacernos y que no las vamos a poder contestar. Pero cuando usted le hace al pasaje una pregunta que el pasaje no puede contestar, es porque el pasaje a usted le quiere enseñar otra cosa. Si usted hace las respuestas correctas, va a tener, perdón, lo dije mal parece. Si usted hace las preguntas correctas, va a tener las respuestas correctas. Pero si usted hace las preguntas incorrectas, no va a tener respuesta. ¿Cómo sabemos hacia dónde apunta el pasaje? Haciendo las preguntas correctas, preguntas que el pasaje responde. Por ejemplo, aquí si yo me pongo a preguntar, ¿y cuántos magos eran? ¿Cuántos sabios? ¿Cuántos astrólogos? El pasaje no contesta, ¿no? Entonces el pasaje no está apuntando allá. Entonces tengo que yo cambiar mi posición y decir, el pasaje no me está hablando de eso.
¿Hay preguntas que puede responder? Sí. Por ejemplo, ¿Jesús es digno de adoración? En este pasaje habla que sí, porque lo vienen a adorar y no de cerca. No es de cerca. Ellos caminaron largas distancias para llegar a este lugar. Bueno, ¿quién oyó esto de que han venido a adorarle? Herodes, versículo 3. Oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales y sacerdotes, los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Eh, y aquí viene lo terrible, ¿no es cierto? Porque ellos le dan respuesta. Porque eso sí está escrito. Está escrito dónde iba a nacer el Cristo. Versículo 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué pasó? Bueno, todos sabemos tristemente la historia. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, así como vayan a adorar nomás, que le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Como decimos en Chile, segurito. Lo que menos quería era adorarlo, quería matarlo, ¿por qué? Hasta sus propios hijos mató a este hombre porque no quería que nadie le dara, le quitara el título de rey. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella se había visto, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Qué niño? Jesús, que es el versículo 1. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Literalmente, postrarse es rostro en tierra, es tenderse en el suelo, es una actitud de humildad, bien, máxima. Es más que arrodillarse, porque uno se arrodilla en la mitad del cuerpo, más postrarse es completamente tendido en el piso, en la posición de mayor, ¿no es cierto?, humildad frente a otro. En este caso, los reyes magos que le llaman, aquí le dicen magos, los astrólogos, los sabios, etcétera, frente a Jesús. Lo adoraron. Postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. De ahí se deduce que son tres, aunque quizás se repitieron los regalos, pues también es una posibilidad, pero bueno, se deduce que eran tres porque eran tres regalos, pero la Biblia no dice que sean tres. Incluso, como les dije recién, quizás mm, más de uno llevó el mismo regalo. Es una posibilidad también. Pero al fin de cuentas, de ahí sale la tradición de que eran tres, en que eran oro, uno trajo oro, otro trajo incienso y otro trajo mirra. Pero perfectamente dos pudieron traer oro, tres pudieron traer incienso y dos mirra. Y ahí, ¿cuántos tendríamos? Hartos, como cinco o seis. Hasta aquí todo bien. Ellos habían venido a eso, a ofrecer presentes, a ofrecer adoración. Pero ¿qué pasó? Versículo 12. Pero siendo avisados por revelaciones sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y aquí, cuando dice revelaciones en sueños, ¿de qué nos acordamos? Del capítulo 1, del versículo que habla de que José tuvo una revelación en sueño porque quería dejar a María, pensando en que María le había sido infiel.
Es decir, aquí hay revelación de sueño como una actividad de Dios. Realmente Herodes no quería adorar al niño, quería matarlo. Y cuando se dio cuenta de que los reyes no volvían, y eso es lo que vamos a ver la próxima vez, se enoja. Pero no se enoja porque él quería adorarlo, se enoja porque él quería matarlo. Y estos astrólogos, estos magos, estos reyes, qué sé yo, lo burlaron. No le fueron a decir dónde estaba el niño. Se enojó. Entonces, eso aquí hemos visto 12 versículos y estamos haciendo el ejercicio paso a paso de lectura con entendimiento. Primero, una lectura lenta, no, no a la rápida, una lectura relajada, que le da tiempo al cerebro de ir visualizando, de ir proyectando lo que uno va leyendo, de ir razonando y también de ir verificando si hay una palabra que uno no maneja o no domina para buscar, y eso se llama vocabulario. Ir al diccionario o ahora más fácil con el internet. ¿Qué más es importante? Principalmente una lectura completa. Aquí, por ejemplo, terminamos otro pasaje, lo que llamamos pasaje. Otra idea. Empezó en el versículo 1 cuando dice que el niño nació, vinieron estos, aquí dice magos, otras traducciones los traducen como sabios, como astrólogos, etcétera. Y esta idea de el nacimiento de Jesús, porque todo esto va girando en torno al nacimiento de Jesús. Nace Jesús, llegan eh, esto aquí dice, estos magos, ¿no es cierto? Se presentan a Herodes preguntando por el niño que nació. Todo está girando en torno a el niño Jesús que había nacido. Cuando llegamos al versículo 12, que es el último que leímos, dice, y siendo avisados por revelación el sueño que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Después de qué? De darle presentes al niño Jesús. O sea, todo en torno al niño Jesús que adoraron, al niño Jesús que presentaron presentes, regalos, obsequios, tesoros, ¿no es cierto? Eh, hay eh, teorías que son bastante válidas que hablan de que estos son oros, perdón, son regalos prácticos, ¿ya? Por ejemplo, el oro se podía transar y con él adquirir cosas necesarias como alimento. El incienso, en pocas palabras, es lo que nosotros entendemos hoy como perfume. Y uno de los regalos que le hacen a las guaguitas, un perfume para guagua, por ejemplo. La mirra es un bálsamo o una especie que sirve para las irritaciones. En el tiempo antiguo se usaba la mirra para las quemaduras, por ejemplo, del sol, para aliviar quemaduras en la cara, qué sé yo, lo que nosotros hoy día decimos, me voy a comprar una aloe vera porque me dio insolación. Bueno, la mirra. Y obviamente las guaguitas se cocen a veces, ¿no es cierto? Se cocen de cocerse, de irritarse, y la mirra alivia. Entonces, esta tiene una interpretación que son regalos prácticos, y tiene sentido, quizás vale la pena comentarlo. El versículo 13 va a cambiar el sentido. Fíjense cómo dice el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José. Ya no está girando el texto, el pasaje, ya no está girando en torno al niño Jesús. Cambió la idea. Es un cambio de dirección, es un desvío. Nos vamos para otro lado ahora. Y ahí uno se da cuenta, este otro pasaje, vamos a hablar de otra cosa. Exacto, vamos a hablar de otra cosa ahora. Eso significa que hemos visto hasta aquí, hasta el versículo 12, tres pasajes. El primero, la genealogía de Jesús. El segundo, el nacimiento de Jesús. Y tercero, la visita al niño Jesús de unos astrólogos, magos, reyes, qué sé yo.
los nombres, las traducciones que le ponen. Bien, y eso es hasta ahora lo único que hemos visto, la metodología de leer tan lento como sea necesario, ir visualizándolo, identificar una palabra que uno no entienda para ir al diccionario y resolverla, o bien podemos comparar esa versión, Reina Valera, por ejemplo, con otra, con NBI, PDT, la América, muchas alternativas realmente. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, vamos a cortar el video